no denuncia aún porque no sé bien qué hacer, porque da un poco de miedo, porque ya pasó mucho tiempo. El mismo miedo le pasa a cualquier persona en cualquier lugar del país. Vecino que se había ofrecido a dar una mano. Las 4 nenas fueron abusadas por este tipo. 2 niñas, una de 11 y una de 13, golpeadas y abusadas sexualmente por su padre. La nena de 12 años cursaba un embarazo de 29 semanas. Tras sufrir reiteradas violaciones que habrían ocurrido en el entorno intrafamiliar. Abusador serial de 37 años, identificado con las iniciales MI, lo protegen al hijo de puta. Lo vemos mucho en los clientes que tenemos como víctimas, que cuando cuentan la verdad lo primero que dicen es una loca, eso es mentira. Con un arma sobre la mesa y la amenazaba diciéndole, dale, tocame. Si no, voy a matar a toda tu familia. Tenía 6 años. Abusó sexualmente de ella. El hombre de 66 años, todos necesitaban plata, pero el tema es que el rebusque era ser prostitutos. Un cartelito que dice, graduado en psicopedagogía, luego de ser condenado por un abuso. Hoy cada vez son mayores las víctimas que salen a hablar. Y como bien digo, algunas que no saben hablar y pierden la vida, ¿sí?, por no hablar. Todo salió a la luz cuando el niño de 7 años intentó suicidarse. Antes de que comience el juicio, la joven decidió terminar con su vida. Pudo contar estos hechos porque hubo personas que la escucharon, le creyeron y la ayudaron. Posterior a esta no digo investigación, pero sí informe que hicimos acá en Borde del Periodismo, yo en un momento que no tenía previsto conté el abuso que sufrí por parte de Mario Pergolini en el 2005, que no denuncié aún porque no sé bien qué hacer, porque da un poco de miedo, porque ya pasó mucho tiempo, porque pienso que el delito está prescripto, que le estaba preguntando eso también al doctor, pero hay la posibilidad de hacer un juicio por la verdad, pero bueno, son tantos los frentes que a veces uno tiene abiertos ya cuando pasa la vida que da miedo, pero el mismo miedo le pasa a cualquier persona en cualquier lugar del país y sobre todo a una persona que no tiene micrófono o que no tiene abogado, ¿no? Me gustaría, porque esto pasó mientras estaba haciendo el informe, ¿no? Fueron como 2 cosas que evidentemente uno cuando es víctima de un abuso lo tiene presente, es un trauma que no está sanado, aunque uno crea que sí, ¿no? Y me pasó algo fuerte, que es que en el medio, en mis colegas, algunos decían, ¿y si, por qué lo dice ahora? ¿Y por qué no lo dijo antes? ¿No? Hay también una cuestión con el cuándo se dice, ¿no? No siempre es posible transmitirlo en el momento que sucede, ¿no? Sí, correcto. A ver, no existe un tiempo para contar un relato, porque la víctima no tiene un tiempo cronológico dentro suyo para contar esto. Cuando le sale, y es la forma más sencilla de entender este tipo de hechos, y si se siente confiada de contarlo y valiente, porque la palabra es valentía, creo que es lo más importante que tiene que hacer una víctima al momento de sufrir estos aberrantes hechos, sea ahora, anterior o cuando sea, pero los tiene que contar siempre. Y la verdad que primero déjame felicitarte por contar tu experiencia, que es fuerte, por lo que podemos charlar, y realmente cuánta valentía por tu parte. A mí me pasó que realmente se me escapó, les quiero decir la verdad, se lo conté al doctor también, pero cuando empecé a ver la manera en la que me atacaban supuestos periodistas, decidí tomar el toro por las astas, llamar a un programa de televisión que estaba hablando de mí, gente que conozco hace 25, 30 años, la productora, la persona que estaba hablando, no, porque empezó en los medios hace poco, y conté todo, ¿no? Con lujo de detalles, siendo que después nadie nunca más me habló del tema. Una sola vez en televisión me preguntaron, y cuando yo hablé, otras 2 colegas mujeres que me conocen hace 30 años, 4 colegas varones que me conocen hace 30 años, dijeron, no sabemos si es verdad lo que estás diciendo.
así que no nos vamos a meter, vamos a tratar de cambiar de tema. Me impresionó, esto pasó en La Nación Más, y dije, bueno, mejor me callo, porque la verdad que No. sí. Eso me pasa, como que uno ve en el afuera, sí, bueno, pero si lo protegen tanto, me van a matar, porque eso mismo pensé a los 30, pero aún ahora, digo, al final estuve bien en callarme. Es como una cosa que uno, como va seguido con el estudiamiento laboral, cuando es un caso laboral, también me acusaban como de mezclar las cosas, por ejemplo, ¿no? Esta persona, Janina Latorre, me acusaba de decir, ¿pero ella qué le molestó? ¿Que la echaron? Porque ella la echaron por quilombera, no por... Como que no tenía nada que ver El contexto con el cual el vos estabas. contexto con un despido fuera, o sea, sin término de contrato, con una persecución posterior para que no me contraten otros medios, cosas que yo fui naturalizando para poder sobrevivir como periodista, digamos, ¿no? Como dije, bueno, será así el medio, jodido, y uno apechuga y sale, ¿no? Pero evidentemente el dolor queda, lo estoy agarrando medio de psicólogo, pero No, está es perfecto. para tratar de entender un poco también que siempre un abusador va por más, o que siempre intenta vengarse si no es correspondido. Y que una parte es la cara son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Sí, correcto. A ver, primero siempre digo, hay que escuchar el relato de la víctima. Me parece que tomaron un perjuicio de la manera que vos estás contando, que tomaron por tu parte. Me parece que no saben diferenciar lo que es una cuestión laboral con una cuestión personal muy grave, que a ver, estás contando tu relato y te sentís libre de contarlo después de tanto tiempo. Por eso digo que me parece que tomar un perjuicio de esta magnitud con una persona que está contando la verdad y se siente en valentía de poder contar la verdad es algo injusto, y nosotros lo vemos mucho en los clientes que tenemos como víctimas, que cuando cuentan la verdad lo primero que dicen es una loca, eso es mentira, quiere... Es quilombera, quiere prensa. Quiere plata. Sí, quiere plata. Quiere prensa. Pero primero escuchemos a la víctima. Leamos el expediente, porque cuando hablan sin leer el expediente, a ver, la justicia tiene peritos psicológicos, están impuestos dentro de la causa. Ya le hicieron una entrevista a la víctima, le hicieron una entrevista al acusado. ¿Cómo van a decir algo? Aparte, recuerden que la víctima siempre tiene una palabra muy fuerte cuando lo hace, que claramente también entendemos que hay falsas denuncias, pero sabemos que el porcentaje de hoy de denuncias por parte de la víctima es muy alto. Uh-huh. Entonces, tomar esta postura que tomaron con vos, la toman con muchas personas. Claro. Yo encima, como no denuncié en su momento, como nos pasa, bueno, uno está trabajando en los medios, sabe que en los medios pasan cosas parecidas, y dice, bueno, yo no voy a hacer así mi camino, pero yo soy soy periodista. ¿Quién me va a contratar si yo hago algo en 2005? Pero más corriéndome a mí del medio, lo que digo es también cuántas cosas están alrededor del contexto de la víctima, ¿no? Desde el peligro, el miedo, el contexto económico, ¿no? Porque también, como escuchábamos la semana pasada en el caso de Melody, en Raskauskas, era también el contexto laboral, el espejo de lo que había sucedido en la parte privada. Exacto. Como una conexión de confianza, porque bien lo dijimos, se genera esa confianza desde el ámbito laboral, desde el ámbito personal, y terminamos después con este aberrante hecho de un abuso sexual en un ámbito que claramente está dentro de la confianza, como bien mencionábamos. Siempre digo que hay patrones que claramente se comunican y que generan esta situación tan triste y que el día de hoy siguen sucediendo. Yo digo que la justicia debería rever este código de tomar mayores penas, ¿sí?, sobre los abusadores, el control hacia... Es como barato, ¿no? Abusar de una persona. Sí. Parece que sí, y es algo que yo lo vengo discutiendo hace un montón de tiempo. A ver, tanto esto como la prescripción a los delitos, ¿sí?, más con los abusadores, claro, ¿sí?, que me parece que eso debería ser algo a tratar ya, sí, me parece ya, porque la prescripción por un abuso me parece que no concuerda con la posibilidad de que la víctima cuente su relato cuando le salga, porque claramente es así, cuando te sentís en confianza.
vos porque tenés la voz de poder hacerlo, y hay víctimas que se quedan guardadas mucho tiempo con esa angustia y ese dolor que hoy a veces terminan dañándose. dañados. Pero sabes que también tener la voz y es más fuerte, más ensordecedor el vacío que te hacen. Sí. Porque es muy impresionante gente que conoces desde que tenés 25 años, 20, que no levante el teléfono. Algunos sí, por supuesto, muchas personas, pero que digan, mira, yo sé que esto es así, a mí me pasó, pero no me nombres, no esto, no lo otro. Como que siga el acuerdo de cubrir a un abusador que es un líder de opinión, intocable, con un montón de éxito, sin... Ni siquiera estoy hablando de una causa porque no la he iniciado, pero digo, sin ningún tipo de ni un rasguño social, ¿no? No, a ver, es triste, como bien vos lo estás comentando. Me parece que a veces nos encontramos con una situación de impunidad, ¿sí? Más cuando hablamos de figuras públicas, claro, o funcionarios, y me parece que eso... Gente poderosa. Exacto, y yo creo que eso es la justicia lo que tiene que empezar a tratar y dejar de lado el quién está enfrente, sino mirar a todos por igual, porque la justicia claramente tiene que ser justa para todos, y yo creo que eso es algo, como bien digo, a tratar, tantos puntos por el tema del abuso, que hoy cada vez son mayores las víctimas que salen a hablar, y como bien digo, algunas que no salen a hablar y pierden la vida, ¿sí?, por no hablar, y se lo guardan y les genera un dolor tan grande que terminan tomando una determinación tan lamentable. Es interjurisdiccional, es un problema de todo el país, es un problema también que pasa en sectores vulnerables, que son muchísimos sectores los vulnerables de las provincias, que pasa en ámbitos de poder también, porque sí. Yo estoy contando algo que me pasaba cuando conducía un programa de 16 puntos de rating en Telefe. O sea, no estoy hablando desde un lugar que uno supone de vulnerabilidad, pero cuando lo ves desde el diario de lo personal, sí, porque sabés que estabas juntando para tu primer departamento, que estabas no queriendo que tu carrera desaparezca porque habías hecho mucho esfuerzo, pero por otro lado hay un montón de mujeres solas en distintos lugares del país en este momento, con miedo y con abusos, ¿no? Digo esto porque no hay un sistema, me parece, que funcione de tal forma que salten las alertas de protección a la víctima instantáneamente. Que eso está muy, muy dicho, pero no está hecho, no está instrumentado. A ver, nosotros lo vemos mucho en sectores vulnerables. Vemos que la víctima va a hacer la denuncia y la comisaría le dice, no tengo hojas para tomar la denuncia. Desde ese fallo hasta volver en unas horas a hacer la denuncia. Y en esas horas perdió la víctima y se convirtió en un femicidio. Perdió la vida, perdón, y se convierte en un femicidio. A ver, nos encontramos con esas situaciones muy, muy seguido y estamos tratando de impulsar siempre las causas para que esto no suceda, pero la justicia se toma sus tiempos, hace las cosas a sus modos, a veces no de la mano del Código Procesal Penal, y sin embargo terminamos encontrando, y lo hablamos siempre con el juez de garantía, y le decimos, la persona la mataron, ahora, ¿cómo le devuelven la vida? Si no la escucharon en la comisaría, no la escuchó la fiscalía, no la escuchó usted, ¿qué hacemos ahora? En una de estas entrevistas hablé con una mujer que le habían dado un hachazo en el medio de la cabeza, está viva, y 20 con la parte de abajo del hacha en medio de un campo. Y bueno, su victimario era amigo del intendente y ella estaba tratando de recuperar su vida, pero muerta de miedo porque estaba a 2 cuadras de su casa y era un familiar. Y yo digo, un hachazo en la... O sea, vi las fotos, ¿no? Entonces, y hablé con esta mujer. Y de verdad es importante que sigamos hablando del tema, porque pareciera que, bueno, ahora que el gobierno decidió las políticas de género, evidentemente, si en el momento en el que pasaban las cosas que acabamos de escuchar o que escuchamos, no accionaban en favor de la víctima, fueron un fracaso probablemente con un montón de dinero.
pero pues hagámosla bien. O sea, digo, igual hace falta y es necesario que desde seguridad, desde donde lo quiera llamar este gobierno, haga una red, ¿no? Sí, yo digo que necesitamos un sistema de actualización en estas cuestiones de la ayuda a la víctima. Me parece que eso debería tener una nueva fórmula de presentación, y después me parece que en términos de lo que son los delitos y su forma de tratar, me parece que también debería tener una actualización, ya que nos encontramos con una situación tan frágil que me parece que deberíamos tratar de ver cómo rever esto. Y es más, te hago una mención que quizás, ¿vos recordás el caso de la chica que fue abusada por Chelo Green? Sí. Es mi cliente, Dulce Lilian. Con todas las pruebas, cámaras, las pruebas que se aportaron, el abuso sexual agravado, está libre. Recordemos que Chelo de Green ya había sido condenado por un abuso sexual a una menor, y sin embargo está en libertad después de haber cometido otro abuso. Lo quiero decir para la justicia. Es impresionante, no es el único caso. Hay abusadores incluso que hasta se reciben de psicopedagogos, lo tenemos en los informes que vamos a presentar ahora, y los dejan salir en libertad y ejercer su profesión, abusadores de menores. Cosas de esas características en todo el tiempo y en todo el país. Entre el 2012 y el 2014 en Viedma, Río Negro, 4 hermanas que estaban solas porque sus padres estaban trabajando, eran cuidadas por un mayor, un vecino que se había ofrecido a dar una mano. Las 4 nenas fueron abusadas por este tipo. Así lo determinaron las pericias médicas que acreditaron lesiones físicas, evaluaciones psicológicas, declaraciones de testigos del lugar donde residía el hombre y testimonios de 2 de las víctimas que fueron sometidas a cámara Gesell. Imagínense el proceso de investigación posterior al abuso de 4 hermanas. El abusador fue declarado culpable el 17 de abril último, pero porque admitió su autoría en los hechos. Por eso fue rápido. En tanto que en una audiencia que se hizo el mes pasado, en mayo, la Fiscalía y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes pidieron de manera unánime una pena de prisión efectiva por 20 años. Este es el caso que siempre promovemos que suceda. La intervención de un docente, la escuela como medio para que los chicos encuentren justicia. El 12 de mayo, en la localidad de Carolina, Corrientes, un adolescente de 16 años llegó a clase con marcas visibles de violencia en el cuerpo. Lejos de mirar para otro lado, la docente del curso la apartó del resto y le preguntó: ¿qué te pasó? Entre llantos, la alumna reveló que su padre le pegaba y que abusaba sexualmente de ella y de su hermana menor, de 11 años. A partir de ese relato, la directora del colegio le avisó a la policía y se dio intervención a la Fiscalía de Goya, Corrientes, obviamente, que ordenó exámenes médicos para ambas hermanas. Se detectaron signos compatibles con abusos de larga data en 2 niñas, una de 11 y una de 13, golpeadas y abusadas sexualmente por su padre. Que si la maestra hubiese mirado por otro lado, seguirían siendo víctimas. Con esas pruebas, la justicia pidió la detención del padre, quien permanece bajo prisión preventiva, mientras se evalúan informes médicos y resultados de cámara Gesell a las que son sometidas las víctimas. En Santiago del Estero hay una nena de 12 años embarazada, pero nadie sabe quién es el padre. A fines de mayo pasado, la comunidad de Pellegrini en Santiago del Estero se estremeció al conocerse la noticia de que esta nena de 12 años cursaba un embarazo de 29 semanas, tras sufrir reiteradas violaciones que habrían ocurrido en el entorno intrafamiliar, como la mayoría de las violaciones y abusos
según las estadísticas. Tras descubrirse que presentaba una gestación avanzada, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios y judiciales previstos para estos casos. La abuela materna denunció al padrastro y a otros 2 parientes del hombre por abuso sexual infantil. Ahora, lo escalofriante es que esta señora 4 años atrás había hecho la misma denuncia. 4 años atrás, cuando la nena tenía 8 años, había hecho la misma denuncia. Le había pedido a la justicia que se retirara la tenencia de sus 3 nietos, que son 2 nenas y un varón, a su hija, porque no los estaba cuidando, porque la persona con la que estaba su hija estaba abusando de los chicos. Y además los maltrataba físicamente, les pegaba. Y la abuela escuchaba todo, escuchaba los gritos, los veía lastimados. Por eso fue a la justicia, pero no encontró respuesta. Las autoridades judiciales desestimaron el pedido. No le dieron bola. Ahora, en esta oportunidad, con un embarazo avanzado de la nena de 11 años, como medida cautelar de protección, la justicia apartó a la víctima, solo a la víctima, del domicilio familiar y ordenó pericias psicológicas. De los hermanos no sabemos nada. La justicia no los abarcó en esta investigación. Y solo hay que esperar que Dios los proteja o que realmente se haga justicia. El 2 de junio en San Juan comenzó un proceso judicial contra un abusador serial de 37 años, identificado con las iniciales MI. Lo protegen al hijo de puta, por corromper y someter a los 2 hijos menores de su expareja. A los 2 hijos menores de su expareja. Los hechos comenzaron cuando el nene tenía 7 años y la nena 4, en 2 viviendas del departamento de Chimbas. El imputado aprovechaba la convivencia y la ausencia de la madre que estaba laburando para exhibirles pornografía, amenazarlos y cometer distintas vejaciones hacia ellos. Todo salió a la luz cuando el niño de 7 años intentó suicidarse y fue hospitalizado. Allí los médicos constataron los ataques, activando la denuncia en un centro judicial especializado y las declaraciones en cámara Gesell. El acusado ya tiene 3 condenas previas por delitos similares, en Córdoba y en San Juan. Actualmente cumple esos castigos en prisión, por lo que la Fiscalía pidió una nueva condena de 20 años y la unificación de su sentencia en vistas al próximo juicio oral. La vida de todas sus víctimas igual nunca volverá a ser como antes. El 3 de junio pasado, una influencer neuquina que se llama Jael Keipo, de 26 años, publicó en sus redes los abusos a los que había sido sometida desde su niñez. A mis 4 años, un hombre de más de 60 años se bajaba los pantalones con un arma en la mesa y me decía: dale, tócame, si no, voy a matar a toda tu familia. Con un arma sobre la mesa y la amenazaba diciéndole: dale, tócame, si no, voy a matar a toda tu familia. A partir de allí, la víctima sufrió otros 6 casos de violencia física y psicológica perpetrados por hombres de su entorno y exparejas. A los 10, una docente detectó la situación y la impulsó a declarar en una cámara Gesell. Pero la causa no avanzó y el abusador jamás fue preso. Hoy Jael afirma que la violencia empieza cuando una niña tiene miedo a hablar y que pudo contar estos hechos porque hubo personas que la escucharon, le creyeron y la ayudaron.
solo que pasaron 15 años hasta que logró sacar estos abusos y ponerlos en palabras. En San Juan, José Luis Ventrice abusó de una vecina que tenía 6 años. Abusó sexualmente de ella. El hombre de 66 años se aprovechaba de la proximidad de sus viviendas para manosearla en más de una oportunidad. El caso empezó a esclarecerse cuando la víctima, en la intimidad de su familia, pudo explicar lo que estaba ocurriendo. Tras la denuncia ante un organismo especializado, su declaración en cámara Gesell fue la prueba central para que la Fiscalía detuviera al agresor. El 4 de junio pasado, teniendo la niña ya 7 años, el acusado José Luis Ventrice admitió la culpabilidad en un juicio abreviado para evitar el debate oral. La justicia homologó una condena de 1 año y 6 meses de prisión condicional. Al ser una pena menor a 3 años y no tener antecedentes, el hombre seguirá en libertad, con prohibición de acercamiento a la menor de al menos 300 metros. ¿Quién va a proteger a la menor de que este tipo, abusador de ella, se acerque a menos de 300 metros y no vuelva a abusarla? Me pregunto. El ex RRPP Cohen Arasi abusaba de menores que jugaban en las inferiores de Independiente. Vivían en la pensión del club y por las noches él les ofrecía un rebusque para tener algo de plata en sus bolsillos. Por supuesto, todos necesitaban plata, pero el tema es que el rebusque era ser prostitutos. Se los entregaba a hombres mayores y algunos de ellos declararon que sintieron mucho asco con lo que estaban haciendo, pero que realmente estaban necesitados de dinero. De eso se aprovechó este proxeneta, este explotador sexual de futbolistas juveniles. En un fallo reciente, el Tribunal 3 de Lomas de Zamora homologó un juicio abreviado, donde el acusado, de 50 años, admitió su culpabilidad en el delito de promoción de la prostitución agravada por el abuso de la vulnerabilidad de las víctimas. Pero mirá cómo termina la historia. La justicia le dio prisión domiciliaria en un departamento porteño y le autorizó salidas diarias de 8 a 10 horas para atender un maxiquiosco en Sarandí, con la única restricción de no trabajar en entidades donde asistan menores de edad. ¿Quién carajo va a un maxiquiosco durante el día? ¿Son todos mayores los que van al kiosco? Los hechos juzgados ocurrieron en el 2017 en la pensión del Club Independiente en Avellaneda, en el mismo distrito donde tiene el maxiquiosco Cohen Arasi, en Sarandí, donde los futbolistas adolescentes eran captados por las redes sociales para estos encuentros sexuales, gracias a los datos que habilitaba Cohen Arasi a cambio de dinero y regalos. Si vos lo ves en Facebook, decís, wow, se recibió, qué bueno. Un cartelito que dice, graduado en psicopedagogía, todos los papelitos tirados encima de él. Qué bueno, alguien que estudió. Lo que no sabes es que ese tipo que estudió pedagogía se graduó en prisión. ¿Por qué no puede graduarse en prisión? ¿Por qué no puede reconstruir su vida y resocializar? Claro, pero él se graduó de esa carrera que únicamente le permite trabajar con niños luego de ser condenado por un abuso en La Rioja. Esto provocó una fuerte polémica en el ámbito académico y en las redes sociales. El interno Walter Denis Pereira Fincati, que es un ex maestro, o sea, cometió los delitos siendo maestro,
cumple una pena de 10 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de un alumno de 8 años en su domicilio. Se recibió de licenciado en psicopedagogía en el penal. La jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Telo, posó en una foto junto a él y calificó el hecho como un hito histórico. Un hito histórico. Lo que generó numerosas críticas por la gravedad del delito imputado, ¿me entendés? O sea, sos maestro, abusás de un menor, te recibís o te graduás de psicopedagogo y vas a volver a trabajar con menores. O sea, a nadie se le cruzan los cables por la cabeza, nadie puede en todo el servicio penitenciario y en toda la justicia advertir el riesgo que esto significa. Es una locura. Tras el escándalo, el Colegio de Psicopedagogos de La Rioja confirmó que por ley el flamante egresado no podrá matricularse nunca en esa institución ni en otra del país para proteger a la niñez. Recemos para que esto sea comunicado a todas las provincias del país y que alguien esté controlando qué psicopedagogo ingresa a una institución educativa. Porque la verdad que es peor que un mono con navaja lo que acaba de ocurrir. A pesar de haber sido condenados a 6 y 8 años de prisión por abuso sexual de un menor, el ex director escolar Enrique Lucarelli y el ex docente Cristian Glebocki seguirán en libertad por decisión de la justicia de Bahía Blanca. Recientemente el juez Eugenio Casas rechazó el pedido de detención de la querella, permitiendo que ambos pedófilos permanezcan libres hasta que la sentencia quede firme. Pueden pasar, no sé, unos meses o 5 años hasta que la sentencia quede firme. Esto puede ser de meses a hasta años, que los tipos van a estar en libertad, que sabiendo que son pedófilos la justicia les permite estar en libertad. Y teniendo conocimientos de docencia, también, aún sin estar en una institución, podrían estar en contacto con menores. Una locura total. El fallo llegó luego de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense revocara un polémico fallo de absolución en 2023. Ese fallo de absolución se desprendió de una condena. ¿Una condena hacia quién? Hacia los abuelos maternos del niño, quienes fueron acusados y condenados por filmarlos y entregarlos para vejaciones perpetradas entre el 2014 y 2016. Durante el proceso, las víctimas lograron declarar de forma presencial, pese a su corta edad, ante el tribunal, para relatar el sufrimiento padecido y exigir justicia ante los acusados. A fines de 2024, un adolescente de 16 años con retraso madurativo sufrió acoso en la ciudad de San Rafael, Mendoza. El acosador era reincidente. El hombre se ganó su confianza, la del chico, prometiéndole un empleo como lavaplatos en un bar céntrico. Ustedes saben que las personas con discapacidad usualmente no tienen nunca un empleo. Después de ofrecerle el empleo, le envió mensajes de audio por Instagram donde le ofrecía drogas y sexo con mujeres a cambio de favores sexuales hacia él, hacia el contador. Todo salió a la luz cuando los padres del joven descubrieron los chats y lo denunciaron. El agresor es el contador Federico Cramero, de 33 años, quien el 13 de mayo pasado había sido condenado a 4 años y medio de cárcel en una pena unificada por narcotráfico y por un primer caso de acoso y abuso sexual online, conocido como grooming, contra una adolescente de 14 años. En ese momento se encontraba en libertad porque el fallo no estaba firme. El pasado 8 de junio, la justicia ordenó su detención por reincidir en menos de un mes. O sea, lo dejaron pasar 3 veces en libertad al acosador,
aún teniendo pruebas desde el primer caso de grooming, para decidir detenerlo. 3 víctimas tuvieron que sufrirlo hasta decidir detenerlo. El 6 de junio pasado, una joven de 19 años se quitó la vida en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Ella sufría una depresión y una crisis emocional porque estaba relacionada con, según los expertos, abusos sexuales que sufrió durante su adolescencia. Penélope Vázquez había sido atacada por su tío desde los 13 años y cuando terminó con su vida tenía 19. Su tío convivía en su misma vivienda en el barrio Martín Fierro. A los 15 años, recién 2 años más tarde que comenzaron los abusos, logró relatar lo sucedido. La denuncia penal se hizo en el 2022. La elevación a juicio oral fue en el 2027. Y a principios de ese año, antes de que comience el juicio, la joven decidió terminar con su vida. Penélope esperó para activar su plan a que su mamá esté trabajando. Todos los días trabajaba, obviamente, y estar sola en su casa para que no la escuchasen. Tras conocerse el fallecimiento y luego de una movilización de los vecinos, recién ahí la justicia despertó, cuando era tarde, como pasa en muchos casos, y ordenó la detención inmediata del imputado Raúl Ojeda. El arresto se dispuso ante el riesgo de fuga, ya que cámaras de seguridad de la zona registraron al hombre cargando valijas poco después del hecho. Un hecho que le costó la vida a una nena únicamente porque la justicia miró para otro lado.